15 de marzo de hace 50 años en Nueva York y una semana después, el 22, en Los Ángeles, se estrenaba la llamada a ser una de las mejores películas de la historia del cine, El Padrino. El drama interno, ¿no?, de todos los personajes y fundamentalmente de Michael, ¿no?, que es el que hace el gran arco, ¿no?, en la película, es que te atrapa, ¿no?, y te reconoces, ¿no?, en todos los conflictos humanos que propone la película. Por eso digo que hay películas que suceden, porque la suma de todo esto, de las interpretaciones, la fotografía, la música, el corte, en fin, las peleas con Bob Evans en el estudio, no deberían dar como resultado una película inmortal, que yo creo que les sorprendió de alguna manera a todos, y sin embargo eso es exactamente lo que sucedió. Look how they massacred my boy. Y fue un poco todo una concatenación de buenas casualidades que dio un fruto importante, ¿no? Y luego la película además ganó muchísimo dinero. Es que mires donde mires en esa película, no hay nadie que no esté perfecto. Todo es absolutamente creíble, todo es tan fino, tan hilado, tan sutil, está todo cuidadísimo. Hoy, varias décadas después, recordamos con nuestros invitados este film imperecedero. Todo un clásico que convence y engancha como el primer día. Casi un milagro por cuanto estuvo cerca del desastre, con tensiones habituales prácticamente entre todos sus miembros, incluyendo al alto staff de Paramount. Un proyecto que se inició siendo una cosa y acabó siendo otra, para gloria del séptimo arte. El estudio Paramount y sobre todo un productor joven que entonces había en Paramount, que era Robert Evans, enseguida ven posibilidades a la novela. La novela de Mario Puzo se convierte en un bestseller después de que ellos hayan comprado los derechos. Entonces, claro, cuando ven, gracias a que la novela se convierte en un superventas, es verdad que Coppola consigue un poco más de financiación, porque la idea inicial era hacer una película bastante pequeña, a nivel de presupuesto y de interpretación y tal. Entonces, nadie de los que acabó haciendo la película era el previsto por el estudio. El montador de la película, el director de fotografía, que también tuvo problemas con Coppola. Es decir, todo el mundo tuvo problemas con todo el mundo, ¿eh? Gordon Willis y Coppola estuvieron enfrentados también. Es una película llena de leyenda, ¿no? De leyenda, ¿no? Lo que ocurrió Robert Evans con Coppola, ¿no? Coppola con Gordon Willis, Marlon Brando. O sea, todo era como una jaula de grillos aquello, ¿no? Lo que hacía era afilar, ¿no?, la creatividad de todos y cada uno de ellos, ¿no? O sea, es una película que rezuma genialidad. La genialidad de un momento, ¿no? Es como una conjunción de personas, ¿no?, de artistas, ¿no?, que de pronto coinciden allí, que no son nada dóciles los unos con los otros, pero que de esa confrontación surge algo maravilloso, ¿no? Uno de los grandes directores de fotografía, coetáneos, un poco más joven que Willis, que era Conrad Hall, le puso el apodo del príncipe de las tinieblas. Pues empezaron a ver las proyecciones, los copiones que se veían al día siguiente de la grabación, del rodaje, con aquellas luces realmente tan oscuras, ¿no? Con eso que se ha dado en llamar subexposición, que es una subexposición relativa, porque él lo que organiza son, en el fotograma, unas zonas puntuales donde la luz alta está alta y el resto del fotograma quizá está oscuro o muy baja, muy poco iluminado. Productores como Robert Evans, que decía que salir de ver El Padrino era como ver la película con unas gafas de sol puestas, a sus compañeros de profesión que decían que cómo podía ser que un actor no estuviera perfectamente iluminado. Piensa que en aquel momento había una fórmula muy académica, ¿no?, a la hora de iluminar. Y claro, Willis diseñó un sistema de iluminación completamente nuevo.
La composición era una persona con las ideas muy claras y le gustaba que el plano estuviera muy bien compuesto y que los actores bailaran un poco al ritmo del encuadre, de forma que él conseguía una especie de montaje interno. Willis era un trabajador de que cada personaje tuviera su propia luz, ¿no? Y si te das cuenta, el personaje de Michael, el hijo de Corleone, arranca en la boda, es un personaje luminoso, luego está en Sicilia, siempre es luminoso, pero al final de la película, cuando él está sentado en el sillón del padre, él tiene la misma iluminación de la secuencia 1 que tiene Marlon Brando en su despacho, ¿no? Es decir, que él cierra ese ciclo, ese arco dramático del personaje con una iluminación idéntica. El hecho de que muchas veces en la mezcla conviven dos temas musicales, a veces de Nino Rota, uno mucho más fuerte que el otro, a veces cosas súper a lo lejos en la distancia, cosas hundidas en reverb. Son mezclas súper valientes que hoy en día se lo planteas a cualquier director y te diría no, es que esto es imposible, es que esto no va a funcionar. Es muchísimo más valiente Coppola que muchos directores hoy en día. Chi ti tocca, per carità? C'è l'appuntamento col principe! Bueno, estas cosas que suceden en Hollywood, ¿no? Que te nominan al Oscar y luego dicen, intentan de alguna forma decir que no es válido porque esta melodía la había usado en una película muchísimos años antes, una película muy pequeña, creo que se llama Fortunella. Y sí, si escuchas, la melodía es la misma en una gran parte, pero luego cómo está armonizada, cómo está tratada, cómo no tiene nada que ver. Y bueno, no sé, yo como compositora cuando leí que no le habían pagado y que ni siquiera le habían hecho un contrato y encima después hicieron como una especie de CD diciendo la madrina del padrino, es muy bueno. O sea, encima intentan sacar dinero de esto cuando no le pagaron nada, pues oye, Nino, tienes todo mi amor por usar esa melodía que además es fabulosa. Yo cuando trabajo con actores, la familia es el gran detonador y el gran inmolador personal. O sea, todos tenemos un pasado con la familia duro, difícil, en el cual un padre no ha creído en ti, o alguien te dio la oportunidad, o alguien no te apoyó. I'll handle it. I told you I can handle it. I'll handle it. Pero siempre desde la ira pasiva, de la ira que piensa, la ira que está interiorizada dentro de un ser, el que no ejecuta rápido, el que nunca habla de lo que piensa. Son estas iras frías, ¿no? Le llaman la ley del hielo, ¿no? Que en el caso además de Al Pacino, como tiene los ojos tan grandes y reacciona también en ojos, pues que le llama mucho la atención, yo decía, Dios, qué dificultad este actor, cómo está controlando la gestión de sus ojos. You're my older brother, and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again. Ever. Lo que resulta verdaderamente aterrador es que desde el principio hay una especie de frialdad detrás de su mirada, una especie de hieratismo, un autocontrol emocional que resulta muy perturbador. Hasta que por fin toma decisiones absolutamente implacables, sin ningún tipo de emocionalidad. Todo sucede con cosas muy pequeñas, con pequeños gestos, con el menor parpadeo posible, con ligeras inflexiones de voz. Y eso lo hace infinitamente más aterrador que un personaje que trate de dar una lección moral al espectador. Sti fissaria, siete va finiti. Ese tren está constantemente subrayando y puntuando la tensión, el crescendo, ¿no?, emocional de la secuencia. Coppola es un grandísimo guionista y de hecho su primer Oscar lo había ganado ya como guionista estrictamente. Su guía era el libro.
no tanto el guión que él elaboró con el propio Puzo como el propio libro. Él estableció una especie de cuaderno con grandes márgenes en el que iba pegando las páginas de la propia novela, que es la que usó siempre como Biblia. Coppola con El Padrino creó una iconografía, un universo, una mitología que hasta ese momento no existía. O sea, ese tratamiento, ¿no?, de la mafia, ¿no?, con esa carga, en efecto, de tragedia shakespeariana, ¿no?, con esa profundidad emocional en todo el retrato de personajes, ¿no? Michael Francis Ritchie, do you renounce... Otra de mis secuencias favoritas es el bautizo, que, bueno, me parece sublime en muchos aspectos y además creo que ha sido inspiración de muchos otros momentos en la historia del cine. Esa mirada entre Diane Keaton, ¿no?, y lo que ve, en lo que se ha convertido Michael, que es aquello que en el arranque de la película él detestaba y quería huir, ¿no?, de acabar donde acaba, ¿no? Y cómo esa última mirada que le hace a Diane Keaton, ¿no?, te cierra la película y te completa todo el arco, ¿no?, de lo que te ha contado la historia.